Bueno, buenas tardes. Vamos a ir arrancando. Sabemos que faltan algunos estudiantes, algunas estudiantes, pero vamos a ir arrancando ya que tenemos hace un buen rato a nuestros invitados acá. Así que bueno, primero que nada les agradecemos por estar presentes. Les comentamos que esta actividad se realiza en el marco de la Jornada de Poéticas Teatrales, que como saben este año es sobre grotescos y cruces escénicos. Y se está trabajando en el texto de La Nona. Está presente Valentina y algunos de los actores que ya empezaron a trabajar en esta nueva poética. Ahora también la idea es ir conversando un poco, pero bueno. Armamos esta mesa redonda sobre el grotesco en Rosario y acá tenemos a tres de sus protagonistas y a Marita, que también va a aportar un montón de conocimiento sobre el tema, moderando la conversación. Así que bueno, esperamos que lo disfruten. Y sin más ni más. Sí, quería también contarles que el jueves que viene va a haber otra actividad en el marco de las poéticas y del grotesco en biblioteca a las 18 horas, en donde se va a hacer lectura de distintos textos de Discépolo, y la idea es que se anoten en biblioteca porque Fer les va a dar, si no leyeron los textos, para que puedan ir leyéndolos, porque la idea es que sea charla-debate. Así que va a ser el jueves que viene a las 18 horas en biblioteca. Pero bueno, quienes estén interesados en participar se pueden anotar en la biblioteca. Ahora sí, sin más ni más, la mesa redonda sobre grotesco en Rosario. Gracias. Bueno, ¿se podrá bajar la música? ¡Wow! La música estaba al palo, yo la escuchaba acá. Bueno, buenas tardes. Pensando hoy cómo empezar la segunda jornada de grotesco, se me ocurrió recordar cuando a los 12 años fui a ver por primera vez la obra de teatro La Nona, que mis padres me llevaban. Me llevaban a ver esas cosas, por suerte. Recuerdo que todo el primer acto me maté de risa. Era una apuesta que dirigía Eugenio Filippelli, un gran director rosarino. Todo el primer acto me reía de esta viejecita que salía de su pieza tipo cueva. Me reía de los ardides de Chicho para sacarse de encima a esta nona, que era el gran problema del hogar. Y en algún momento, el primer acto termina allá arriba también con una nona diciendo "Feliz Año Nuevo", cuando en realidad se está casando, y eso es muy hilarante. Y me empieza a pasar en el segundo acto que en un momento digo, wow, ¿de qué me estoy riendo? Me empiezo a sentir incómoda y todavía registro esa tensión en el cuerpo entre esa huella de la risa y esto que empieza a aparecer de pronto en el mismo cuerpo de mi yo espectadora, de la tensión dramática, de la angustia que empezaba a sentir. Y para mí era algo nuevo sentir eso en el teatro. Después con los años entendí que eso era el grotesco, esa tensión entre lo cómico y lo trágico, la risa y el llanto, la tragedia y la comedia, porque el grotesco tiene que ver con los contrastes, con los opuestos, con la máscara y el rostro, este rostro que indica mi yo más íntimo, que se refiere a mi yo más íntimo, a lo que realmente soy, contrastando con una máscara que en realidad son las máscaras sociales que el protagonista o la protagonista se tienen que poner para sobrevivir en una sociedad que le está pidiendo otra cosa. Luigi Chiarelli, un autor italiano, en 1916, escribe La máscara y el rostro y habla de este dilema del hombre ante lo que es y ante lo que tiene que ser para los demás. El mismo protagonista de Stefano, hablo de Stefano porque para muchos y para mí es el grotesco paradigmático, canónico. El mismo protagonista de Stefano, también hacia el final, sin adelantar cómo termina,
tiene que en algún momento arrancarse esa máscara social que la sociedad le ha impuesto, que su familia le ha impuesto, ¿no? Porque también aparece toda esta dicotomía individuo-familia, individuo-sociedad. Claro, lo que pasa es que esa máscara ya está tan adherida al rostro que cuando se la intenta arrancar, corre peligro de también arrancarse el rostro porque ya es uno solo. Y de eso también habla el grotesco. Y volviendo a Estéfano y volviendo a esto de la risa y el llanto, pensaba que el mismo Discépolo, cuando lo describe en su entrada, lo describe con unos ojos que lloran, pero a su vez ríen, y que ríe incluso cuando llora, y que su boca tiene la deformidad en los labios de tanto durante años tocar el trombón, y que no se sabe si ríe o llora, porque a la vez todo pasa en el mismo momento. Y pensaba en esto de que ¿acaso no reímos a veces hasta llorar? ¿O no lloramos a veces angustiadamente y nos terminamos riendo de cuando nos pasan esas cosas? Porque en realidad la risa y el llanto están mucho más cercanos de lo que nosotros a veces y nosotras pensamos. Están ahí nomás, están a un paso. Y esto está tan claro, con tanta claridad en el grotesco criollo. Por algo Discépolo dice que el grotesco es el arte de llegar a lo cómico a través de lo dramático y viceversa. Y David Viñas dice en Grotesco, Inmigración y Fracaso que el grotesco es la interiorización del sainete. Por eso, claro, ¿cómo entendemos el sainete criollo y el grotesco criollo si no comprendemos, ¿no?, el proceso inmigratorio? Porque los protagonistas son inmigrantes, pero así como en el sainete todavía estaba este sueño de hacerse la América, todavía esta ilusión, ya en el grotesco ya empieza a aparecer el fracaso de lo no logrado, del sueño que no se concretó, del inmigrante que vino a hacerse la América y se encuentra con que está fracasado, humillado. Por eso también no es solo que del sainete se pasa del espacio abierto de los patios de conventillos con muchas puertas, ¿no?, de entradas y salidas que favorecen el equívoco o el enredo, sino que también se pasa a la pieza donde están la familia encerrada, donde se vive hacinada, de manera hacinada, a los ambientes oscuros y cerrados. Y hoy vamos a hablar... Sí. ¿Sabés cuál es el paso entre uno y otro? ¿Cuál sería el paso entre uno y otro? Babilonia. Babilonia, ahí está. Genial, y nos da pie para hablar de la primera obra que hoy vamos a hablar, porque Babilonia no es un grotesco puro como Estéfano, como Mateo, como el Organito. En realidad Babilonia, que es una obra de Discépolo, es un cruce ya entre sainete y grotesco, pero con ya muchos elementos del grotesco. Entonces vamos a hablar de Babilonia y vamos a hablar también de un neogrotesco que se da en el año 77, escribe Roberto Cosa, que es La Nona. Y vamos a hablar de algunas puestas de Babilonia y de La Nona. Y para eso hoy tenemos 3 invitados, 3 referentes de teatro rosarino. Los presento: Carlos Caruso, actor, director, dramaturgo. Eduardo Ceballos, también actor, director, dramaturgo. Y Tito Gómez, actor de cine, de teatro, gran actor. Bueno, vamos a ir por orden de aparición. Primero vamos a hablar de una puesta que en el año 75 se estrena, que Carlos actúa en esta puesta de Babilonia,
y quería preguntarle un poco para que él comience a hablar sobre cómo se genera ese proyecto que dirigió Pepe Costa, ¿no? Es una obra que dirige Pepe. En realidad fue co-dirigida por Mimi y Pepe. Ajá. O sea, Mimi Ansaldi. Vamos a acercarte el micrófono. Yo porque tengo el bozarrón, pero... Mi mujer, y es una galponera. Galponera en el sentido porque estudió en el Teatro del Galpón de Montevideo. Y una de las cosas última que ella vio en el Galpón fue Babilonia. Y insistió mucho en hacerlo. Y aunque ustedes no lo crean, a mí no me gustaba. ¿No te gustaba Babilonia? No me convencía totalmente. Y bueno, nos reuníamos en casa los días martes con Pepe, Alfredo, Mimillo. Pepe Costa, Alfredo Anémola, Mimi Ansaldi y yo. Y bueno, yo estuve durante 25 años en la Comisión de Amigos del Arte, tenía la llave de la casa, y cuando leo la descripción de la escenografía que pide Discépolo, me volví loco porque me fui volando a Amigos del Arte. Estaba la cocina, estaba todo. O sea, nosotros no tuvimos que hacer ninguna escenografía, simplemente sacar telas y se veía la cocina del fondo. Y ahí empezó el gran laburo que hicimos con Babilonia. Porque Babilonia tiene un subtítulo, ¿no? Que es Una hora entre criados. Una hora entre criados. Pero una de las cosas más increíbles que pasó fue que las paredes que teníamos, pintadas y aparecían toda la humedad increíble. Claro, casa vieja, entonces... ¿Eh? Era una casa vieja y vieja. era eso. Y bueno, empezamos a hacer Babilonia, y vos sabés que Babilonia no fue, en los primeros 2 meses, no pasaba nada. No fue agarrada por el público. La tomó alguien de Canal 3 que vino a verla y empezó a promocionarla. Bueno, tuvimos 3 años y llegamos a terminar nuestra temporada última en 10 funciones en el Teatro Nacional Cervantes. Y ahí pues ponían el cartelito de no hay más localidades, ¿no? Totalmente. De sábado a sábado era eso. Porque Eduardo también participó de esta... ¿Quieren contar cada uno qué personaje Sí, hacía en Babilonia? Habla Carlos. Bueno, yo hacía el chanta porteño y tuvimos la oportunidad teníamos un actor que en este momento está viviendo en Panamá, y hizo el primer año El hijo de Babilonia. Y cuando se fue, porque se tiró a la pileta y se fue a Centroamérica, nos quedamos sin el hijo. Y habíamos visto con Mimi a este caballero hacer el casamiento del Alcha, ¿verdad? Casamiento de la Derecha, el cura Estación universitaria. Papaña, sí, el departamento de extensión. En el departamento de extensión universitaria. Entonces lo propusimos y el señor nos acompañó durante 2 años y terminaste con nosotros en el Cervantes también. Sí, señor. Así que nos aguantamos durante muchos años. Y basta. Carlos hacía el criollo, el Eustaquio. Eustaquio. Es todo un galán. Carlos era un galán. Y Eduardo hacías del niño Víctor. El niño Víctor. Exacto, era un personaje de aquello que por supuesto mal criado y mal trazado desde el punto de vista que él nada era frontal en absoluto. Pero siempre buscaba complicidad con todos los empleados de la casa y fundamentalmente con aquellos que cometían algún tipo de error. Entonces los estrujaba pidiéndole plata a cada uno y de esa manera vivía para salir por la noche, para ir a tomar, para ir a los viejos cabarets, para ir a la llamada timba, a jugar las cartas sería, y él recorría toda esa parte.
y con el que se sinceró prácticamente había sido con José, el dueño de la casa, que lo había hecho en aquel momento Alfredo Némola, que ya no está acá. Y ahí lo que hablaba Marita en cierto aspecto creo que tiene que ver con esto, la cuestión de la careta, de sacarse la máscara. Esta cuestión de los roles sociales que a veces cumplimos por una cuestión de conveniencia, por una cuestión de favoritismo y porque, bueno, porque el viento viene para ese lado y corramos para ahí, entonces esta máscara es la que me conviene usar. Y me parece que es todo un tema, asociándolo con el rol, esto lo digo, con los roles sociales por un lado, pero también con el funcionamiento de los grupos, porque me parece que eso es fundamental también. Y cómo va cambiando todo en ese aspecto, pero es el rol que me había tocado, que es el personaje del niño Víctor. Aparte porque en Babilonia, una obra entre criados, justamente lo que hay es dos grupos de personajes en oposición, ¿no? Que también se da desde lo espacial, los de arriba y los de abajo. Y justamente esta obra entre criados ocurre en la cocina. ¿Quieren hablar un poco del espacio? ¿De qué lugar de la cocina aparte? ¿Dónde estaba la cocina en esta casa? Sí, yo lo que quiero hacer una acotación Sí. nomás en este aspecto, digo, en cuanto al formato, y me refiero a la capacidad de Discépolo de escribir, que el subtítulo exactamente es el tiempo que dura, literalmente hablando, la obra. Si la obra se hace exactamente como está concebida, dura una hora puntualmente. Una hora. La otra cosa que tiene Babilonia es la confusión de las lenguas, Claro. de los textos, de los idiomas. Cada uno de los personajes tenía era de distinto lugar del mundo. La cocinera era francesa, el chef era italiano, y entonces se mezclaban las lenguas y producía un chispazo lo que decían, o mejor dicho, lo que querían decir, porque decían otra cosa. También nos pasó en un determinado momento que todos los actores, éramos 14, ninguno, salvo la mamá de Pepe, tenía una ascendencia argentina. Todos los demás actores, actualmente, a lo mejor ahora no pasa, pero tenemos los 4 apellidos extranjeros. Si lo piensan, cada uno van a ver que es bastante difícil encontrar a alguien que tenga un apellido criollo. Sí, aparte, digo, esto de, bueno, por eso se llama Babilonia. Claro. Babilonia no solo era un importante conventillo porteño, sino que también hace alusión a la historia de Babel, a la Torre de Babel, a la historia bíblica, ¿no? Donde los hombres quieren construir una torre para llegar al cielo y es destruida y todos empiezan a hablar en distintas lenguas. Y esto es lo que ocurre en Babilonia, que escuchamos lo que decía Carlos, las distintas voces, no solo la francesa, el español, el tano. Gracias. Y esto del cocoliche, ¿no? Que aparece. Siga. Hay que hacerla. No, digo esto. El chef dice, ¿no? El chef dice, ¿qué Babilonia? ¿Se acuerdan? Sí. Me quedé sin voz. A ver, qué grotesco. Está en sintonía.
storico questo. Eso dice. È una galera di prestidigitadores. Sacaba un ganso, vivito y goleando también. Lo disfrutamos muchísimo. Hicimos 235 funciones. Nos ganó Pidoletti con lo que está haciendo. Pero fue un trabajo hermosísimo, realmente. Totalmente distinto al de La Nona. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Sí. Vos, Eduardo, después la dirigís también en 1988. Sí. Babilonia. En el 88 y la dirigí en el 83, creo que fue, 84 en Venado Tuerto con el grupo Batelana. Ah, cierto, sí. También la hice allá. Sí, y después, sí, exactamente, pero esa versión que hice acá fue realmente más, lo tomé como un homenaje a Pepe Costa. Pero esto también era una cuestión personal. Personal desde el punto de vista que con Pepe Costa, por ejemplo, nunca fuimos amigos. Pero yo tomé de cada charla, cada encuentro que habíamos tenido, aún siendo en un bar tomando un café, esta cuestión de un aprendizaje. Y eso fue constante. Y después él, como tantos otros de teatro o de periodismo, me apuntalaron en el trabajo y me contribuyeron en el sentido de que cualquier espacio que tenía, tanto él como Julio Cejas, me daban lugar totalmente. Inclusive en ese momento Pepe estaba haciendo con Clientelo, estaba haciendo el teatro, no, el ciclo de los martes para los colegios, en el llamado Cultural Rivadavia, hoy Fontana Rosa. Ahí hacía los ciclos, así que generalmente participaba justamente por la invitación de él y por la impronta que tenía para transmitir los géneros que se usaban en ese momento, que existían, que hoy están, pero bueno, creo que los formatos fundamentalmente, desde la dinámica grupal, me parece que al haber cambiado, haber pasado tanto tiempo y todo eso, se encara de otra manera. Entonces fueron ciclos muy importantes en todo esto. Sí. Yo pensaba en esto quería decir antes, cuando no tenía voz, este monólogo que un poco algunos textos decía Carlos, del cocinero, de cómo compara el país con la galera, con la olla, con la ensalada fantástica, dice en algún momento, donde todo va a parar allí. Y habla de la Argentina, ¿no? Por eso se ha hecho toda una relación de Babilonia también con el tango Cambalache, que escribe su hermano, dice Polín, y que también... Condensa, en Cambalache está condensado el texto de Babilonia. Y vos me contabas que usaban el Cambalache en la puesta también. Claro, no, terminamos con Cambalache, salvo cuando la hicimos para televisión en la parte que esa cosa loca también de este país. En los canales estaba prohibido Cambalache, así que tuvimos que poner el tango 1 como final de la obra. Eso me parecía, él me lo contaba antes de empezar la charla. Yo digo, mirá, no poder escuchar el tango Cambalache y tener que poner el tango 1 porque no se podía pasar al aire. Y después, no, bueno, ya viniendo en el tiempo, como Roberto Cosa, también en una época de dictadura, escribe esta obra maravillosa que es La Nona, con tantas significaciones posibles. Tito la actuaron en el año 2010, ¿no? Sí, María Martínez. Y con respecto a Grotesco y Babilonia, lo fácilmente reconocible en los personajes era
cuando se estrenó en el 20 y pico, en el 30, todo el grotesco argentino, los personajes son judíos, turcos, italianos, españoles, todos inmigrantes. Entonces eran fácilmente reconocibles lo que hablaba, el público sabía, entendía de lo que estaba hablando los personajes, porque lo mismo que estaba pasando ahí en el escenario, le estaba pasando en el barrio al turco, al judío, al gallego, al gringo, cada uno en su especialidad, en su negocio. Sí, pero pensar que en el año 1925, cuando se escribió Babilonia, acá en Rosario había más de 20 diarios en lengua extranjera. claro, pero fíjate, yo fui a vivir en un barrio, vivo en el mismo barrio del año 58, yo tenía 8 años cuando fui de ese barrio. En la esquina de mi casa se juntaban 4 o 5 viejos, yo me acercaba a escuchar, no entendía nada lo que decían. Un judío, un turco, no era un turco, un sirio libanés, un italiano, el abuelo de un amigo, de ahí del barrio, eran todos los abuelos de mis amigos, y un gallego. Y hablaban todo entreverado y todavía quedaban resabios de esos viejos inmigrantes. Ya cuando llegamos a La Nona, que se estrena en el 70 y pico, no me acuerdo. 77. Ya los inmigrantes ya casi no quedaban más inmigrantes, quedaban muy pocos. Por eso los personajes, los dos únicos personajes extranjeros, es La Nona y Francisco, el personaje que hago yo. Dos italianos, uno es de Catanzaro y el otro no sé de dónde, no me acuerdo. Y hablan en cocoliche. El Francisco habla en cocoliche. Si todo eso lo trasladamos a la actualidad, porque serían obras maravillosas para hacer ahora, no tenemos esos personajes reconocibles ahora. No tenemos más un vecino judío, un vecino turco, un vecino gringo, un vecino español, hasta vecinos ingleses, de los que trabajaban en el Swift o en el ferrocarril o en John Deere. Teníamos hasta vecinos ingleses. Es decir, tuvo una mezcla de extranjeros allá, eso ya no está. Por eso todo ese grotesco probablemente ahora debería hacerse por nuestra migración interna, salteños, jujeños, correntinos, o la latinoamericana, bolivianos, paraguayos, que son los que tenemos ahora, los más reconocibles, con los que tenemos más trato y más... Sí, pero también cambia el concepto. Sí, cambia el concepto, pero el venir a la Argentina, tierra de crisol y de unión de raza, y donde la Europa americana, la Europa de América del Sur, pensábamos que éramos la Europa de América del Sur, o nos hicieron creer que éramos la Europa de América del Sur, muchos de esos europeos, extranjeros, que hicieron lo mismo. Vinieron acá. Todos los latinoamericanos, la mayoría de los latinoamericanos también vinieron aquí por esa misma circunstancia. Vas a vivir mejor probablemente trabajando de cartonero en Buenos Aires que, no sé, que en Paraguay o en Bolivia, no tengo idea qué laburo pueden hacer. Entonces sería mucho más reconocible esta misma apuesta con latinoamericanos o con argentinos, un correntino, un jujeño, uno de Ushuaia, uno de Mendoza, que todo lo que es ahora del interior, que nos vamos a Buenos Aires, porque todo el centro ahora de América del Sur es Buenos Aires, me parece. Sí, ahora... Sí, de cualquier... Dale. Que ahora se ve mucho, por ejemplo, haitianos, o sea, Claro. personas que... Y hay una banda y la verdad que yo por ahí lo escucho hablar y no entiendo nada. Hablan francés, creo. Claro, Hablan una mezcla de sí, un tal idioma cual. autóctono con francés. Y se nota... Muchos sí. chicos brasileños también. También Brasileños. en el área donde está la facultad de medicina, Claro. sí. Ahora ya no, decía, yo italiano no veo, hace mucho que no soy italiano, ni gallego, ya murieron todos. Nuestros abuelos ya murieron todos, nuestros padres también. Sí, seguro. No quedan más ni judíos, ni judíos polacos, judíos rusos, que son los que vinieron aquí. O los alemanes del Volga, que creo que vienen ahí en Entre Ríos, no sé, en Basavilbás, por ahí no me acuerdo. Sí. Gallegos no quedan más, ya está, la última parte, los últimos gallegos vinieron en el 39 en la guerra, en el 36, 39, y una última parte de inmigrantes vino en el 50, 51, que vinieron algunos italianos. Después no vino más nadie. Después ya no vino más. Después empezaron a venir los de acá alrededor, uruguayos, paraguayos, bolivianos y nuestros hermanos latinoamericanos. Sí, pero las búsquedas ahí me parece que eran distintas por Sí, una cuestión seguro. de cercanía. Seguro que sí, seguro. De cualquier manera me parece que todo ese movimiento inmigratorio y con aquellos que venían a buscar y todo esto se dio vuelta no hace mucho tiempo, en donde los jóvenes nuestros, la gente nuestra, los argentinos, se iban afuera para hacer lo que no querían hacer acá. Creo que eso, claro,
y lo siguen haciendo, pero bueno, es lo mismo, nada más que al revés. Y toda esta cuestión de cómo gira y sigue girando la rueda y cómo nos va tocando a uno y a otro, a veces la misma historia en determinada etapa. Creo que por asociación está esto de el efecto, esto que decía Tito, respecto al grotesco de aquel momento a lo de hoy. En esencia, creo que es exactamente lo mismo, porque seguimos en lo mismo nosotros, seguimos hablando de la máscara, seguimos hablando de los roles sociales, anda cambiándole, ayornándolo, todo lo que quiera, pero en esencia seguimos en la misma, es decir, estamos estancados en un mundo que... Claro. No hay más conventillo, pero hay villas, muchas más villas. No hay más. Hay villas. La verdad, conventillo no quedan más. No sé, en Buenos Aires habrá, supongo que sí. No, transformado mucho, por suerte, algunos... Ahora se transformaron en villas. Lo que era el conventillo en un momento, ahora se transformó en villas. O pensiones también. O pensiones, claro. No debamos confundir lo que era el grotesco de Shepard a lo que es y a la nona. No, son dos cosas absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Igualmente interesante cómo las temáticas empiezan a repetirse, hay algunos ejes temáticos, ¿no?, que aparecen en común. Y pensaba, bueno, y esto de los espacios, ¿no?, cómo se van transformando. Y también pensaba desde el lado del abordaje del actor, de la actriz, cómo llegar a estos personajes que hacen un quiebre en lo corporal, pero que también hay que acceder a una voz, abordar una voz, una manera de hablar distinta, ¿no? ¿Cómo hacemos ese camino o algunas pautas así para poder... En mi caso fue sencillo porque yo me acordaba de los chicos, de cuando era pibe y escuchaba hablar en la esquina de mi casa al gringo. Y podría haber hecho un judío y podría haber hecho un gallego, porque me acordaba cuando lo escuchaba hablar. El cocoliche es una cosa... Ahora, ¿alguno de ustedes se animaría a ser un personaje ahora en este momento, un cocoliche? No, hay que ver si tienen claro lo que es un cocoliche. Seguramente es una mezcla del italiano con el criollo que es medio... seguramente que no, porque no lo tienen incorporado, porque no lo conocemos, ya murieron, ya no están más. Pero sí podríamos hacer un paraguayo, o podríamos hacer un boliviano, o un peruano, o un chileno. O investigar. Tenemos que ver una película años 40-50 y ver cómo hablaban esos personajes en esa época. Pero sí ahora tenemos contactos amistosos con latinoamericanos. Y podemos hacer ese tipo de voces. Podemos trabajar ese tipo de voces. De cualquier manera, de cualquier manera, a esto que preguntaba Marita, yo haría una acotación. Tendríamos que ubicarnos temporalmente en cuanto a la construcción de lo que estamos hablando, de los personajes, porque no es lo mismo si hablamos décadas atrás nomás, a cómo se habla hoy, cómo se toma el texto como disparador. De dónde se construye el personaje en aquel momento y de dónde ahora. Entonces me parece que eso cambia también. Una cuestión conceptual, pero bueno, es lo que vivimos hoy en día. Y además tener en cuenta el dolor de la inmigración, porque debe ser, tener que irse es terrible. Es desgarrante. Es desgarrante, en cualquier época. El desarraigo es lo peor que te puede pasar, el tener que venirte. Pero no tenemos presente también. ¿Perdón? Algo lo tenés presente. Fuerte, porque no escapando de una guerra, ¿no? ¿Perdón, cómo? Escapando de una guerra. No, eso es terrible, eso, por favor. Siempre por una, busquémosle los motivos que sean, siempre por una cuestión económica, siempre te vas por una cuestión económica. Es supervivencia. Supervivencia. O política, ¿no? El anarquismo también llega... ¿Qué te parece? ¿no? Sí, aunque eso me parece que tiene otro enfoque por el hecho de que es obligatorio en cierto aspecto. Claro. Te presionan tanto que te vas o te matan. Pero irse debe ser terrible. Entonces, el dolor que tendrían esos inmigrantes viviendo en esas pensiones, donde vivían 25 familias hacinadas, con un solo baño en el fondo, en San Telmo todavía quedan muchos de esos. Ahora son negocios para venta de cosas. En la Boca. En la Boca. No, en San Telmo, en la Boca también sí. En la Boca y en San Telmo hay montones de casas que la han recondicionado, la han arreglado, que eran los viejos conventillos, que eran
lo que quedó de la gente de Guita, que cuando vino la peste se fue a vivir a Barrio Norte, y esas casas quedaron como conventillo para los inmigrantes. A los que le decían que venían acá, que no los venían engañados, los metieron ahí. Madre de Lanús. Tiene un dolor terrible ese tipo. El olor. El olor de Buenos Aires, extrañaba el olor de Buenos Aires. No se le había ido nunca el olor de A nosotros sería el olor de Rosario, de Córdoba, pero no sé si se acuerdan, Brandoni habla del olor de Buenos Aires, en Madre de Lanús. Es maravillosa esa película, esa obra. Yo creo también que estos textos es interesante la escritura y la lectura, en cómo está narrado, y cada vez que uno lee estos textos van como un poco, tienen como esa huella, así, por así decirlo, esa huella y esa atmósfera o porosidad que tienen los personajes. Me parece que es importante también abrazar esos textos, aunque a veces sean ajenos, en esa búsqueda del personaje. Sí, es verdad. De cualquier manera, yo creo que cuando se encara una puesta en escena, me parece que el paso importante, definitivo, es si uno quiere hacer una apuesta arqueológica o quiere hacer una apuesta a hoy renovada, Claro. y que mantiene la esencia, pero configura esto que estaba hablando Tito, configura imágenes de hoy, Más cercanas. de aquí a ahora, Claro, de aquí a la hora, más cercanas. de cualquiera, porque el tema del espectador creo que es fundamental para que se produzca el hecho teatral en donde uno actúa y el otro mira, pero para que se produzca eso y se lleve algo. Dicho burdamente, poner al espectador arriba del escenario. Claro. Y lo ponemos arriba del escenario cuando se puede identificar con alguno de los personajes que... Por eso Sí, sí. yo llegué mucho más tarde que ellos al teatro, yo empecé muy tarde, en el 80 y pico, yo era grande. Las funciones de teatro que hacían ellos metían 200, 250 personas por función. En este momento no hay nadie en Rosario que meta 2 fines de semana seguidas más de 60 personas. Si ahora meten 60 personas es un éxito. No hay teatro más de 60, del teatro independiente estoy hablando, por supuesto. Sí, eso. Vos metés 60 personas y llené 60 personas. Ellos metían 250 personas, viernes, sábado, domingo, durante 3 años. Bueno, pero convengamos- Porque la gente iba a ver cosas, perdón, ¿cómo decir? Perdón. No, que antes no había tanta No, obra como ahora. No, pero la gente iba a ver cosas que los representaba, cosas que conocían, cosas que veían. Y yo que no veo mucho teatro, las veces que he ido a ver teatro, quiero decirles que a veces voy a ver teatro y yo no entiendo mucho de teatro, porque veo que por ahí a veces se hace un teatro como para entendido de teatro. Es decir, este grupo hace esta manera de hacer teatro, este otro hace otra manera de hacer teatro y no va a haber teatro que hace este, ni va a haber que hace este. Cada uno, en esa época todos iban a ver todo. Yo estoy seguro que ellos iban a ver toda la obra que hacían todos los compañeros. Ahora yo no sé si van a ver todos los teatros, es decir, es todo endogámico. Yo veo el teatro que hago yo. El que hace Carlos, no me gusta el que hace Carlos. ¿Pero lo viste? No lo vi. Y si no lo fuiste a ver, ¿cómo decís que te fuiste? Sí, ese es el problema que se vive hoy en día. El problema que se vive hoy. Eso- Es todo endogámico, Pero eso es un programa de formación. de formación. Sí, Y antes se veía todo. De cualquier manera, yo Antes creo- ustedes iban a ver todas las obras. Y todos metían 200, 250. No joda lo que digo, 200, 250 personas. No mete ningún teatro independiente ahora esa gente. No existe eso. Sí, pero había otra impronta que hoy tampoco se ve, Claro. porque existían los grupos de teatro, Mm. y por una cuestión de pertenencia y por una cuestión de identidad. Claro. Hoy no. Vemos, sabemos, saben ustedes y muchos participan, de que los actores y actrices por lo general participan en 1, 2 o 3 obras a la vez, Claro. cuando no 4. Entonces no hay un estado de pertenencia para decir yo pertenezco a este Claro. grupo y lo defiendo y tengo una identidad, porque ese era el tema. Estaba, qué sé yo, por un lado estaba Ernesto Zapata, por otro lado estaba Héctor Barreiro, un empleado de comercio, onda Pepe línea Costa por otro lado. socialista, Pepe Costa por otro lado. Y esta cuestión ahí lindaba más el enfrentamiento tal vez en ese momento por las ideologías políticas que por las ideologías estéticas. Y realmente todos veíamos todo, pero por ese motivo. Eran distintos elencos.
Sí, Estaba el elenco Sí, ese seguro. que organizaban una obra, armaban una obra, Claro. después otra, eran fijos los elencos. Sí, pero ahora también en la cuestión económica hace que hagamos teatro 15 minutos. Yo participé en Sí, sí, otro un teatro que hacíamos microteatro. tres obras, Sí. la misma obra la hacía Microteatro. como microteatro. El microteatro de casa. Entraban 15, la obra duraba 15 minutos, entraban 15 personas, no me acuerdo el precio de la entrada. Descansaba 30 minutos y la repetía 3 o 4 veces por noche. Eso es una cuestión económica, que yo estoy ensayando una obra con un elenco, estoy haciendo otra con otro elenco y para el año que viene pensando otra con... Porque yo sé que esta obra que estoy haciendo con este elenco a lo sumo va a durar 3 meses. Más de 3 meses no dura nada. Es muy pocas son las obras. Sí, pero en ese ¿Perdón? momento... Una cosa importante que teníamos en aquella época, que era el apoyo de la prensa. Ah, sí, seguro. Hoy no tenés ni siquiera No, si no tenés un cartelera. equipo de prensa que te haga prensa, no. No tenés cartelera. Claro. ¿Cuántos factores, no? Se empiezan a cruzar y creo que es un poco de todo, ¿no? Lo que dice Hoy se maneja todo con esto. Si vos compañera. publicás, no sé cómo publicás, digo, no sé cómo se Sí. llama. Mandá acá y se enteran en un minuto un montón de gente No, y lo que se además está hay- haciendo. yo creo que hay Antes teníamos que llevar gacetillas, ir a las radios, pero los periodistas de espectáculos nos conocían, nos hacían nota. Ahora si no mandás un jefe de prensa para que le diga, mira, vamos a hacer una obra, se relacionan con el jefe de prensa, no con vos directamente. Yo el otro día a la capital, Hay algo que creo que está faltando, que es la investigación. ah, O sea, nos tomábamos el trabajo de elegir una pieza y investigar qué era lo que pasaba. Por ejemplo, Babilonia. Ustedes leen Babilonia y, bueno, se levantaba el telón y empezaban los actores a trabajar. Nosotros no hicimos eso. Nosotros se abrían las puertas para que entrara el público y los 14 estábamos trabajando, haciendo la comida, sirviendo la mesa y el público ingresaba ya a la fiesta. Buscamos, o sea, se le buscaba una forma de poder meterlo al público. Recuerdo, por ejemplo, me refiero siempre a Babilonia. Vos te debes acordar de lo que pasó con Mimi, mi mujer, insistía en que las medias que tenían que usar las mujeres tenían un brillo especial. En ese momento no existía el nylon. ¿Qué era el brillo ese? Bueno, la cuestión es que lo llegamos a conseguir, conseguimos 3 pares nada más, que eran muselina, que era una tela. mucho más gruesa, y era un brillo totalmente distinto al usado. Así también había una palabra que era ambrosía, ¿te acuerdas? O sea, ¿qué era ambrosía? Investigar hasta ver qué era, que era un postre. El averiguar que las flores que llegaban al casamiento supuesto de la familia venían envueltas en papel de celofán. O sea, era toda una investigación que a lo mejor parecen datos muy chiquititos. Por ejemplo, en Babilonia el personaje Marín, que era el portero, jugaba la quiniela y se utilizaban monedas. Bueno, el señor no había ninguna moneda que no fuera del año 25 para atrás. Una tontería a lo mejor. No, pero me parece que, claro, pero todo eso tenía que ver con lo que vos le estabas mostrando al público. Sí, pero me parece, ¿no?, que cada elección tiene que ver con esta investigación. Me parece que desde la escuela es algo que siempre se propicia. Es más, yo pensaba antes cuando los escuchaba hablar, esto de tener estas obras, ¿qué las elevan a la nona y a Babilonia en un carácter de clásico? Porque se resignifican una y otra vez.
Porque atraviesan los tiempos y Porque espacios. pasó el tiempo y sigue ¿no? pasando lo mismo. Fíjate toda Sí, la propuesta Pasaron que... 80 años claro, y sigue pasando lo mismo. sí, Sigue y estando. aparte esto que vos proponías, ¿no? De los nuevos inmigrantes, Claro. ahora creo que es interesante, ¿no? Abrir esa especie de debate. Y también pensaba en esto que tantas veces le preguntaban a Roberto Cosa, ¿qué significaba la nona? ¿Qué significa la nona? Y él decía que, bueno, no sé si alguno lo quiere contestar, pero yo recuerdo esto de una entrevista que le hacen y él dice, la gente dice que es la inflación. Otros dicen que es el gobierno que se come todo. Claro. Los militares que avasallan con todo. Para cada uno... ¿Eh? ¿Sabes qué? Todo aquello que aceptamos y nos va a terminar matando. Ajá. Claro, Qué tremendo. Wow. claro, Y nos va a terminar claro. matando. Pero cada uno le da una interpretación. Digo porque es interesantísimo esto, ¿no? Que ustedes ahora lo van a proponer para las jornadas poéticas y obviamente que se deben haber hecho esta pregunta, que es la nona, o en algún momento se la van a hacer. Y los personajes dentro de la nona, es decir, cómo cada uno quiere sacar tajada de algo. No me acuerdo el personaje de Mario, ¿cómo se llama? Que no labura. El Chicho. 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 Que se la pasa escribiendo, él no labura en su ¿Vos vida. sabés que cuando hicieron la nona de Silvia, Cada vez que golpeas se escucha un montón. La nona, sí. cuando hicieron la nona de Silvia propusieron que el personaje lo hiciera una actriz Ah, lo hizo Pepe. y la llamaron a una actriz. Y esa señora que era muy inteligente, no, esto no es para mí. ¿Saben a quién llamaron? ¿A quién? A Mimi Marshall. Mimi Marshall. Ah, Y ahí es cuando lo hace Pepe Soriano. Claro, ya se había hecho teatro, se había hecho un hombre. Estaba Siempre siempre hicieron Pero nombres, además yo creo que desde el punto de vista de dirección, cuando tenés un personaje que es un símbolo, nunca lo podés hacer, me parece a mí, tal cual es el género, digamos. Tiene que ser distinto, por lo menos para que cree un interrogante para decir, pero ¿por qué si es hombre lo hace una mujer o al revés? Creo que es eso, me parece. Sí. Bueno, Carlos Gorostiza, cuando Roberto Le Cosa, dirigieron. claro, cuando la conoce, le pide de dirigirla y le dice, pero con la condición de que sea un hombre la nona, porque veía en ese personaje una bestialidad más cercana a que lo haga un hombre que una mujer. A mí me queda una preguntita. De toda esta primera parte que estaban comentando ustedes, de que ya no es lo mismo de inmigración, de que ahora, de cómo cambian los tiempos, de que ahora estamos más familiarizados con los inmigrantes latinoamericanos que con los inmigrantes de esa época, ¿no? Pero se me ocurre, ¿no? O sea, o me corrigen, o si tienen algo para comentar, pero ¿no está buena también la magia del original? Sí. No está buena la magia, o sea, porque a muchos, no sé si seré el único tarado que piensa así, pero la magia del original. O sea, decir, voy a ver Babilonia, la nona, o sea, pero no quiero ver algo que me identifique hoy, ahora, 2026. ¿Por qué no la magia del original del No es la magia 1925? es ¿Por qué no? pasado. Ah, Es como decir. nuestro pasado. No, pues sí, ¿por qué no? Sí, O sea, sí, volver a la magia, a lo lindo del original. ¿Por qué Sí, no? seguro que O sí. sea, Venimos ¿es de- válido o ya no? No, No, sí, sí, seguro que sí. ¿Por qué no? Totalmente. De cualquier ¿Por qué manera, no representar Somos producto de eso. a ese judío o a ese inmigrante turco, al o a ese gringo. tal inmigrante? Si venimos de ahí, venimos de ahí. A mí me parece que está bueno, apoyo lo que dice el compañero acá y me parece que es interesante también para trabajar con los jóvenes de ver un momento histórico. Claro. De llevarlo desde ahí y presentarlo porque no lo conocen. Seguro. Tú no conoces estos temas. Sí, de cualquier manera, sigo pensando que está bien, es decir, comparto lo que ustedes dicen, pero tengo ciertas dudas. De hecho, por eso les estoy pidiendo que si estoy agarrando en algo, No, me corrijan también. no, está bien, lo que Es más pregunta que comentario mío. Lo que voy a decir lo comparto, pero sí lo que me hace pensar o repensar
es cuánto tiempo habría que trabajar con los actores y actrices para que tomen toda la impronta esa, porque hoy no se actúa, comillas, desde el lugar donde se actuaba en ese momento. Claro. Que estaba la famosa memoria emotiva de Stanislavski, que se iba, que hoy no se usa, hoy no saben llorar. Entonces ahí tenemos una cosa muy simple, no saben llorar, le decir, emocionate, bueno, pero no, lo digo más fuerte, lo digo más despacio, emocionate. Eso tiene todo esto que está hablando, ese texto, esa obra, esa impronta antropológica, creo que pasa por ese lado, me parece. Pasa por las emociones, por eso hablo del formato. Y me referí muy de pasada al grupo, al funcionamiento del grupo. Si no tenemos una comunión ahí entre compañeros que formamos el grupo, que lo integramos, fundamentalmente que lo integramos, no tenemos la otra identidad para salir y pelear por esto. No puedo represar esto porque si no estamos coincidiendo. Y también esto creo que tiene el otro entorno, en ese funcionamiento grupal, del ritmo con que se vive hoy en día. Hay actores que dicen, ¿a qué hora ensayar? A las 8, bueno, llego 8 menos 10. No, yo te quiero una hora antes, no hago 8 menos 10. Después termino y me voy, pero tenemos que evaluar. Esas cosas no existen, no es porque no existen los grupos, no hay un estado de pertenencia y de identificación, me parece. Pero sería interesante hacerlo un poco con vos. Con los originarios. No, No, con el pronto original, claramente con los originales no se puede, pero hablo con el pronto original. Sí, con el pronto porque original. yo no, porque Habría que trabajar mucho con los actores, eso sí, mucho, para que pongan un poco liche, gallego, un judío, un sirio libanés. No van a hablar en el idioma ese, pero con la cuestión, como hablaban atravesados los paisanos, ¿no? Se entendía muy poco, yo te puedo asegurar que yo le entendía muy poco cuando... Yo tenía mi papá era carnicero en el barrio, venían a comprar la carnicería en mi barrio. Yo no le entendía nada cuando hablaban. Había unos gringos que no le entendían, hablaban todo tan atravesado que se le entendía la mitad de lo que decían. Es como inventar un nuevo lenguaje. Sí, claro. Sí, porque voluntad de comunicarse hay en el grotesco. Lo que pasa es que a veces se torna, viste, imposible, no solo entre las mismas entre distintas lenguas, sino también entre distintas generaciones, porque aparece también el conflicto generacional, ¿no? En cuanto está estudiado, creo, cuántos segundos de atención tiene un espectador para la televisión, para el cine, para el teatro, ¿cierto? Si vos me montás una obra, ahora Babilonia, donde todos los personajes van a hablar en esos idiomas correspondientes, ¿cuánto tiempo yo voy a estar atendiendo a ver si entiendo lo que están diciendo? Como estamos acostumbrados ahora, a los 5 minutos digo, ya me echó la bola esta obra, no entiendo nada de lo que están diciendo. A los 5 o 6 minutos ya me cansé, porque estoy acostumbrado a que me den todo rápido, que me den todo hecho. ¿Entendés? Que me lo den todo armado, todo hecho. No tengo tiempo de ponerme a pensar para yo tratar de ver qué es lo que está pasando. Porque me han acostumbrado a que me tiren todo, que me den todo. A veces pasa lo contrario, ¿eh? A veces pasa que el teatro es lugar de, ay, qué bueno, parar un rato, entrar en otro tiempo, permitirnos otros silencios. Me parece que también puede ser un desafío por ese lado, ¿no? Bueno, ya que vivimos así, proponemos otra cosa, ¿no? Habría que probar. Habría que probar. Sí. Pero hay que hacerlo. Sí. El asunto es hacer. Yo lo probé. Siempre hay que hacer. Yo lo Sí. Carlos dejó un tema ahí pendiente, me parece que era la diferencia entre el teatro de Zapoliano, no sé si estamos hablando de Stefano y la nona. Él planteó que había una diferencia. ¿Fue una diferencia, me parece? El planteo de Stefano y la nona. Claro, que eran grotescos. ¿Qué diferencia hay diferente. entre ellos? Y puede ser la problemática es netamente nacional, la de la nona, nada más que hay 2 personajes extranjeros. En lo de Discépolo son todos extranjeros. No, No, ya sé, pero quiere decir que son la mayoría extranjeros.
En Babilonia. Perdón, Hay distintas voces, en ¿no? Babilonia, sí, distintas voces, sí. Y con el grotesco original y el criollo, original me refiero al grotesco italiano. O sea que tiene que ver, allí me parece que esto lo habíamos hablado en la jornada anterior, que tiene que ver la diferencia de este proceso inmigratorio, cómo repercute en el grotesco criollo, digamos. No habría grotesco criollo si no el proceso inmigratorio se produce. Me parece que esa es el gran cambio con el grotesco pirandeliano, bueno. Donde se puede ver es en Caos. Caos, la película. La película. Fue Caos. Ahí podés ver el comienzo, el paso que tomamos nosotros los argentinos de Pirandello. En la película Caos. ¿De si no la vieron, mírenla. ¿No? No. Caos. Hay que verla. Caos. Son 4 historias. 4 historias. Hermanos Taviani. ¿Cómo la buscamos? Los hermanos Taviani. Los hermanos Taviani. Los hermanos Taviani. Los hermanos Taviani, exactamente. ¿Hermanos? Taviani. Taviani, Comecor, Taviani. Está basada en cuentos de Pirandello. Gracias. Oh, el cuento de Pirandello es maravilloso. Igual, Maravilloso. quería volver un poco a lo que decía Toto de la diferencia. Me parece que Toto no había hecho, yo lo veo ahí en la oscuridad. Toto, sí. La diferencia entre uno, digamos, los elementos grotescos en un disépolo, o acá como poniendo de ejemplo Babilonia, ¿qué diferencia hay con la nona? A mí me parece que el momento en que la nona se escribe es un momento también totalmente distinto, ¿no? El tiempo de la dictadura hace que también muchos autores busquen en la metáfora una herramienta fundamental para hablar de lo que no se puede hablar, pero pensar que es un momento muy crítico de censura, y cómo sin embargo la nona pasa, ¿no? Esa censura, porque por esto que hablábamos antes, se le puede dar tantas significaciones que es como la canción de Charlie, los dinosaurios. ¿De qué habla? Ahí de los dinosaurios van a desaparecer, pero en realidad hay un montón de cosas atrás que está hablando. Bueno, ya la nona, tantos años después, pensar que la escribe en el 77, cómo se puede metaforizar como sobre lo que no se puede hablar, y cuenta una historia que se puede ver en cualquier situación, ¿no? Una familia con esta problemática. Una familia típica argentina. Claro. Y lo que cambia es el contenido que le da, el significado que le damos a esta nona que se come todo. ¿Y cómo nos sacamos encima a esta vieja? Se la entregamos al kiosquero. A Francisco. Que Francisco también quiere aprovecharse. Todos se quieren aprovechar de todos. La familia se quiere aprovechar de Francisco y dice, oh, me caso con esta vieja que tiene campo en Catanzaro, no tenga nada por el viejo. Todos se quieren aprovechar de todos. Sacar ventaja. Sacar ventaja de algo. Y es re loco, me deja flasheando mucho el final, porque primero es una familia pobre, ¿no? Y después como que la nona va y termina la película por lo menos con un final que va con una familia súper adinerada, un cumpleaños re festivo, y como que también como que no tiene límite, o sea, no es que nada más afecta a la gente pobre. Aparte que se repite, va a ser lo mismo. Claro, y se vuelve a repetir en todos los ámbitos, en todas las clases sociales. Como donde que cada uno quiere salir de ese lugar como pueda. La nena, que no me acuerdo cómo se llama. Martita. A través de tener un patrón que le da regalitos. Que la obra del teatro. ¿La obra tiene eso también? ¿Que ese final así o no? No. Ni a cuál. Claro, ese es el final de la película. Yo sabés que te miraba y decía, ¿qué final es ese? Claro. Eso es de la película. Yo tomé, cuando hice la nona, tomé el final de la película. Porque ellos para filmar la nona compraron esa casa que la tiraron abajo. Y para mí personalmente es mucho más lógico que Chicho y María mueran en el derrumbe de la casa
que en la salida que tiene la obra de teatro. Yo tomé justamente eso y la escenografía que hicimos con Alfredo Némola, eran cajones de manzana, o sea, la madera de cajones de manzana, cosida con hilo sisal, y la escenografía tenía las paredes. O sea, vos como espectador, cuando entraba un actor, se movía todo, o sea, era totalmente endeble. Y en el final se venía todo abajo. Muy bueno. Sí, a mí me parece que en esto que estamos diciendo y comparando, creo que falta el otro factor que es fundamental, que es el público. A diferencia, y explicado burdamente, en el teatro el actor tiene que estar activo para que realmente le llegue y tenga una propia propuesta a partir de lo que está viendo. El cine medio que te lo pone en bandeja y te obliga a tomar esto, no hay otra cosa, agarrarlo. Tal cual, una sola interpretación. Claro, por eso me inclino por el teatro. Sí, Yo también. Estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. No. Ahí en las imágenes está la apuesta de que estaba hablando ahí. Vamos a contar un poquito las imágenes, ¿quieren? Esta es la apuesta que Carlos dirigió, ¿no? Sí, ahí está la escenografía que hablaba recién. Ah, sí, ves las maderas. Y en cada vez que moría alguien, se movía y caía más. Sí, es como la casa era como metáfora de lo que ocurría en la familia, ¿no? Se iba cayendo. ¿Quién es la nona? Nico Juárez, el que hizo Pichiona en Babilonia. Y también conseguí, sobre todo todavía en casa, la música de Oscar Cardoso Campo, que es la música de la película. Era bárbaro, soñé todo. Aparte perdón, ellos la hacían en la sala Margarita Ahí Girbu, está. en el Centre Catalá, que era una sala, claro, de un teatrito chiquito, entonces más todavía, ¿no? Este encierro en el escenario. Además había, ¿te acordás que había una puertita chiquitita? Y era la ratonera Sí. de la nona. En eso el espacio ayudaba mucho, ¿no? Al encierro del Ahí grotesco. justo se ve lo que les comentaba, lo del brillo de las medias. Ah, mira. Los tres pares de medias. Esta es la puesta de Babilonia, 75, 76, 77. Está bueno. Esta es una puesta que hicimos de en Babilonia, 96, 97, 98. Esa es la parte de la quiniela. Dirigía Ana Taley de Chabás, Diego Moset, que hacía de Cacerola. Pero hicieron algo en la comedia ustedes. Sí, una jornada poética. Claro. En nuestra apuesta fue muy particular porque todos los actores nos tendíamos a hacer a los de abajo, nadie abordaba a los de arriba. Entonces Ana decidió directamente, Ana Taley dijo, en esta apuesta no hay personajes de arriba, solo son los de abajo. Y nosotros hacíamos como un desdoblamiento entre los de arriba y los de abajo, ¿no? Los imitábamos, los ridiculizábamos, los agrotescábamos, pero siempre eran los cuerpos desde los criados, desde la mirada de los de abajo. Claro. Ese es el programa.
Ahí decía una obra sobre criados. Vidolet. Y esta es la apuesta de la nona, que participó Tito, dirigida por Matías Martínez, Perchi Roldán. Ahí en el está. 2010. Eso lo hizo Silvina Santandrea, no sé la nona. Tito Fernández. Tipo Fernández. Pero, ¿no lo hicieron de época? La nona. ¿La escenografía quién la había hecho, Tito? No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. No, mirá, está bueno, la heladera, Muy armada esta vez. muy armado. La mía la hizo Hugo Cervera. ¿El escenario cuál era, Tito? La Lavardén. Ah, Perchi Roldán. ahora ahí podría montar todo. Silvina trabajó mucho la cuestión de las marcas, que son garras. Si ustedes ven toda la foto de la nona, son todas garras. Sí, son garras. Monstruosa. ¿Eh? Monstruosa. Sí. No se le ve nunca la cara, nunca se le ve la cara, se le ven las manos. De eso, perdón, de eso un poco te quería preguntar de cómo fue tu construcción en La Nona como actor, porque bueno, ahora estamos trabajando en las poéticas de La Nona también, mezclado un poco con lo objetual, pero bueno, empezamos a trabajar desde lo actoral, ¿no? Y bueno, en parte también aparecen estos términos de animalización en algunos personajes, y creo que estaría bueno nada, saber cómo fue tu construcción del personaje, porque también un poco lo que charlábamos con las chiques era la cuestión de no exagerar, digamos, sino, o de exagerar por exagerar, digamos, no en eso, sino de la exacerbación o de un personaje más serio y que luego, digamos, aparezcan esos rasgos más de lupa, donde algunas características se exacerban y no todo, digamos, sea exageración. Por eso quizás... Yo, lo que dije al principio, acordándome de los gringos que conocí en mi barrio, trabajé el aquí y el ahora, pero acordándome de esos gringos. Y no trataba de exagerar nada porque yo quería conquistarla a la vieja, yo la quería enamorar a esta vieja. Cuando me doy cuenta de toda la trampa, ahí sí se me salta a mí también, se me suelta la cadena y me enojo mucho, no sé, no me acuerdo cómo era. Termino con un ataque de parálisis, de hemiplegia, Sí. me agarro una severa, eso. Claro. La única que mantiene siempre el mismo tono, con las garras, que no se le ve nunca la cara, es la nona. La nona es la que mantiene siempre una línea, desde que empieza hasta que termina. Los demás van mutando, van cambiando, porque se van transformando, porque van perdiendo todo. Se le viene la casa abajo, se quedan, no tienen para comer. Chichilo, ¿cómo se llama el personaje? Chicho. No, el que trabaja en el... Carmelo. Carmelo pierde el puesto del mercado. Ellos se van transformando todo. La única que no se transforma nunca es la nona. La nona, desde que empieza hasta que termina, se mancha. Sigue morfando. Sigue morfando. Claro. ¿Se mancha o no se mancha? Pero Quiere comer. vos preguntaste Sí. lo que decir exagerar o no. Creo que los dos autores que estamos hablando, sobre todo yo, porque lo conocí bastante a Carlos Gorostiza, en el texto
que escribe, está todo. Análisis de texto. Ahí está todo. Recuerdo que la mujer de Carlos decía que él a veces no dormía buscando la palabra o la frase exacta que quería que estuviera. Y creo que eso hay que respetarlo. Sí. Y ahí está exactamente lo que ese señor quería decir. Que eso es lo que nos falta en la actualidad, en las cosas que se ven, en las pequeñas cosas que se ven donde no hay texto, donde no está lo grosso. Sí, por ahí yo creo en ese aspecto que podría haber una modificación, atento aún al tema de la palabra. Pero ¿por qué digo esto? Porque el autor, el dramaturgo, escribió en su momento. El director lo agarra y lo propone en otro momento. Y el actor lo agarra y lo contiene en otro momento. Entonces me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, y a la vez el público también va cambiando, porque vamos modificándonos todo en el tema. Entonces me parece que eso va, yo comparto a veces lo otro. Y prefiero por ahí muchas veces un gesto a la palabra. Esto sí, trato de buscarlo mucho y siempre. Por eso creo en el trabajo físico y fundamentalmente en el precalentamiento físico antes del ensayo o antes de la función. Hoy en día, honestamente, no lo puedo hacer por todo lo que dije antes. Las improntas cambiaron, pero a mí particularmente el trabajo físico del actor siempre me interesó mucho y me sigue interesando. Y repito, esto que a veces es tan simple y burdo como reemplazar una palabra por un gesto, creyendo que el gesto es más universal muchas veces que la palabra. Pero bueno, cuestión de criterio. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos a ir cerrando por el horario. Estaba la actriz Gachi Roldán, ¿no? Sí. Sí. Gachi. De Marías. María. Bueno, vamos a agradecerles profundamente, hermoso escuchar, aparte de escuchar distintas voces, esto de, bueno, de disentir, de tener distintas miradas sobre cómo abordar estas propuestas. Agradecerles profundamente a los tres porque son grandes referentes de nuestro teatro. Grandes referentes. Gracias por la atención. Gracias. Gracias.